Si tienen alguna pregunta, pueden tomar la voz. Bien, entonces si no hay pregunta, continuamos entonces. Habiendo visto ya la parte general, habiendo abordado el significado del sector agricultura y riego, la definición de la función del saneamiento físico-legal de la propiedad agraria, habiendo definido quién es el órgano ejecutor, los gobiernos regionales a través de sus direcciones regionales agrarias, habiendo especificado cuáles son sus diferencias con el Sistema Nacional de Bienes Estatales, habiendo delimitado su operatividad sobre los terrenos rústicos y tierras seriazas, pues ya tenemos un panorama más amplio para poder ahora sí abordar con mayor precisión cuáles son los procedimientos concretos en materia de saneamiento físico legal de la propiedad agraria. En ese sentido, a continuación abordaremos los 4 principales procedimientos agrarios. El primero de ellos es el denominado formalización y titulación de predios rústicos de propiedad del Estado. Este procedimiento se encuentra regulado en el Decreto Legislativo 1089 y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 032-2008, Vivienda. Se trata de una norma central, paradigmática, hoy por hoy la norma más importante en materia de saneamiento físico legal de la propiedad agraria y que contiene los dos primeros procedimientos que vamos a ver a continuación, siendo el primero la formalización y titulación de predios rústicos de propiedad del Estado. Este procedimiento se encuentra bajo la competencia de las direcciones regionales agrarias de los gobiernos regionales. ¿Cuáles son los principios sobre los cuales se asienta este procedimiento? En primer lugar, se trata de un procedimiento de oficio, lo que significa que parte de la propia iniciativa del órgano formalizador, es decir, la Dirección Regional Agraria del respectivo gobierno regional. Pueden haber solicitudes de los interesados, de hecho haber más de una. Sin embargo, la única decisión de llevar a cabo el procedimiento y cuándo ejecutarlo corresponde exclusivamente a la respectiva Dirección Regional Agraria del gobierno regional competente. De hecho, para tal efecto, estas direcciones regionales agrarias se programan con anticipación un plan de acción con el fin de definir cuáles son los ámbitos geográficos que se van a trabajar en el marco de este procedimiento, señalando cuáles son los meses respectivos en los cuales van a trabajar en cada uno de estos ámbitos. Es decir, se trata de una definición estratégica de optimización de recursos, de orden, a fin de seguir un plan o una ruta para ir abordando la formalización de acuerdo a los sectores específicos de que se trate. En ese sentido, también se trata de un procedimiento que se desarrolla de forma progresiva. La finalidad es que los gobiernos regionales terminen pues, por formalizar todos los supuestos de hecho que se encuentran bajo las características materia de formalización de acuerdo a esta norma, y para ello pues deben hacerlo de forma progresiva, priorizando aquellos sectores que cuenten con mayor número de agricultores que puedan ser beneficiados con estos procedimientos. Y así ir avanzando paso a paso
pero asegurando la obtención de resultados concretos. En tercer lugar, se trata de una formalización a título gratuito, ¿no? Como regla general, este procedimiento no genera ningún costo, ninguna tasa a favor de los agricultores beneficiados, sino que se traduce en esta gratuidad el deber del Estado de apoyar preferentemente el desarrollo agrario y por ende el Estado asume con todos los costos que irroga este procedimiento y que finalmente va a generar ventajas, beneficios para todos los agricultores que finalmente sean titulados. Entonces, estos son los grandes principios que inspiran a este procedimiento. Es de oficio, es un procedimiento de titulación masiva que se realiza de oficio, de forma progresiva y es a título gratuito. ¿Cuál es el ámbito de formalización, el ámbito de operatividad de este procedimiento? Mediante este procedimiento se titulan a los predios rústicos. Y los predios rústicos son definidos en el artículo 4 del reglamento del decreto legislativo 1089 como aquellos de uso agrario ubicados en zona rural y destinados a la actividad agropecuaria. La definición es un tanto redundante, toda vez que si es de uso agrario, pues entendemos que están destinados a una actividad agropecuaria. Y por actividad agropecuaria, pues entendemos aquella destinada o bien para cultivos o bien aquellas áreas destinadas para que pasa el ganado. En ese sentido, tanto la actividad agropecuaria, tanto la actividad agrícola como la pecuaria se encuentran bajo el ámbito de formalización de este procedimiento. Y esta foto ilustra, ¿no?, cuál es el supuesto de hecho materia del procedimiento. Como podemos ver, los terrenos, las tierras están en plena producción agrícola, los cultivos están en plena producción. Se trata de un área verde que está siendo plenamente utilizada bajo la conducción de los agricultores, ¿no? De modo que asociar cada procedimiento a una imagen ayuda bastante para podernos ilustrar de las características de este procedimiento. Ahora bien, no basta con que se trate de un predio rústico, sino que además se requieren algunas características específicas. En efecto, mediante este procedimiento vamos a poder formalizar y titular de forma gratuita a aquellos poseedores de predios rústicos de propiedad del Estado. Predios que se encuentran destinados íntegramente a la actividad agropecuaria, siempre que dicha posesión se hubiere iniciado antes del 25 de noviembre del 2010. Entonces, el beneficiario de esta titulación es directamente el poseedor, ¿no? Es el poseedor que vamos a encontrar en la etapa de empadronamiento, en la etapa de inspección técnica, quien va a ser finalmente el beneficiado de esta titulación. Ojo que acá estamos ante predios de propiedad del Estado, ¿no? Vamos a ver en las etapas que vamos a desarrollar de este procedimiento en unos minutos, que necesariamente tiene que verificarse que sea un predio de propiedad del Estado, entendiendo como tal aquellos que están a nombre del Estado peruano o a nombre de una entidad pública, que van a poder ser materia de una asunción de titularidad operativa por parte de la Dirección Regional Agraria. Se excluyen de este procedimiento aquellos que se encuentran a nombre de privados, ¿no? En caso se encuentra inscrito o sea de propiedad de un tercero, ya no será aplicable este procedimiento, sino que será aplicable otro procedimiento distinto, que es el procedimiento de declaración de propiedad mediante prescripción adquisitiva.
Pero acá, en este procedimiento, como su nombre lo dice, necesariamente partimos de la premisa de que se traten de predios de propiedad estatal. Asimismo, no basta con tener en la actualidad este uso agrícola, agropecuario, sino que esta posesión o esta actividad debe haber iniciado antes del 25 de noviembre del 2010. De modo tal, pues, que no se trata de una posesión reciente o intempestiva, sino que lo que justifica el desarrollo de este procedimiento y a la postre el beneficio de una titulación gratuita a favor del agricultor es que se trata, pues, de una posesión y actividad consolidada en el tiempo, ¿no? Tiene que haber iniciado desde antes del 25 de noviembre del 2010. O sea, a la fecha deben haber transcurrido más de 10 años en que el agricultor venga utilizando, desarrollando su actividad agrícola sobre esta parcela. De modo tal, pues, que estas son las características del supuesto de hecho en materia de formalización. Uno, que sea predio de propiedad estatal. Dos, que se trate de un poseedor de un predio rústico, esto es, la parcela tiene que estar destinada a un uso agropecuario. Y en tercer lugar, que esta posesión haya iniciado antes del 25 de noviembre del 2010. A continuación vamos a desarrollar cuáles son las etapas del procedimiento de formalización y titulación de predios rústicos. La primera etapa corresponde a la determinación por parte de la Dirección Regional Agraria de la unidad territorial a formalizar. Como hemos visto, todo parte de un plan de acción, una hoja de ruta mediante la cual la Dirección Regional Agraria de antemano ha programado con anticipación cuáles son las unidades territoriales que va a formalizar en un determinado periodo de tiempo, atendiendo a priorizando en función a los recursos con los que cuente, al mayor número de campesinos en un determinado sector, entre otros criterios. En sí, de ese sentido, va fijando pues la unidad territorial que va a proceder a formalizar mediante este procedimiento. Y la unidad territorial puede estar compuesta por un sector, o un valle, o inclusive hasta por un distrito entero. Todo eso tiene que ser evaluado y determinado por la Dirección Regional Agraria en función a los criterios estratégicos. Una vez que ya ha definido, pues, en gabinete cuál es la unidad territorial o el ámbito sobre el cual va a desarrollar este procedimiento, es que ya pasa a la segunda etapa, que es la etapa de diagnóstico físico-legal, ¿no? Que es una de las etapas más importantes en la cual la Dirección Regional Agraria va a proceder a desarrollar todas las acciones necesarias conducentes para determinar cuál es la realidad jurídica y física de la unidad territorial que pretende formalizar. Así pues, parte por pedir un certificado de búsqueda catastral a registros públicos del área total o por partes, a efectos de que registros públicos se pronuncie respecto a quiénes son los titulares registrales o no. No basta con pedir las partidas registrales, pues corresponde que haga un adecuado estudio de títulos para determinar el propietario y de ser el caso, las cargas y gravámenes que afecten a cada sector. Más allá de la realidad registral, corresponde también que haga un diagnóstico de la eventual existencia de títulos de propiedad no inscritos y que finalmente, pues, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, tienen igual grado de validez y eficacia. Entonces, producto del estudio de títulos y la eventual existencia de títulos no inscritos, va a determinar quiénes son el o los propietarios de la unidad territorial a formalizar. Asimismo, de forma complementaria, corresponde también que haga las debidas
contrastación con las bases gráficas con las que cuente o, de ser el caso, las consultas respectivas a las instituciones competentes a efectos de determinar la posible existencia de áreas naturales protegidas, patrimonio cultural de la nación, fajas marginales de ríos, lagunas, etcétera, supuestos en los cuales estamos ante predios estatales de dominio público y, en consecuencia, estará prohibida su adjudicación a favor de particulares. Es por ello que es importante que se hagan estas indagaciones, contrastaciones y consultas a los órganos competentes a efectos de descartar los supuestos señalados. Igualmente debe hacer la indagación e investigación respectiva a efectos de descartar de que se trate de terrenos de comunidades campesinas y nativas, tituladas o no, toda vez que estos territorios también se encuentran excluidos de la aplicación de este procedimiento. Entonces, ya como fruto del diagnóstico físico-legal, a la luz de todos los elementos que hemos señalado, ya la Dirección Regional Agraria va a poder tener un análisis más certero para concluir quiénes son los propietarios de la unidad territorial bajo análisis, y asimismo va a poder describir la realidad física mediante los respectivos planos y memorias descriptivas. Y en ese sentido va a poder definir cuál área dentro del área total de la unidad territorial sí va a ser posible de ser formalizada y cuál otra no va a ser posible debido a las contingencias de dominio público u otras situaciones que restrinjan la disposición de los predios, ¿no? Como ya hemos señalado. Ahora bien, siendo que cada parte sí exista una área pasible de ser formalizada, entonces se continúa con la siguiente etapa, que es la etapa de saneamiento. Con la etapa de saneamiento, pues tenemos cualquier tipo de acto registral mediante el cual finalmente se puede aclarar que el predio es de propiedad del Estado y que en ese sentido pueda pasar a la titularidad registral operativa a nombre de la Dirección Regional Agraria con la única finalidad de desarrollar este procedimiento. Así, por ejemplo, en caso de tratarse de un área sin antecedentes registrales, la Dirección Regional Agraria se encuentra facultada a hacer la primera inscripción de dominio a nombre del Estado representado por la Dirección Regional Agraria, únicamente a efectos de ejecutar este procedimiento de formalización y titulación de predios rústicos. ¿Y qué pasa si el predio se encuentra inscrito a nombre de otra entidad pública? Cualquiera que fuese esta, ¿qué pasa si se encuentra inscrita a nombre del Estado, representado por la SBN, o si se encuentra inscrito a nombre de una municipalidad, o inscrito a nombre de un ministerio, o cualquier entidad? En estos casos, se establece una facultad muy importante a favor de la Dirección Regional Agraria, que es la consistente en asumir la titularidad registral del área inscrita a nombre de otras entidades públicas. Es decir, si el área materia de análisis, materia del procedimiento, se encuentra inscrita a nombre de otra entidad pública, la Dirección Regional Agraria tiene la competencia otorgada por el Decreto Legislativo 1089 para unilateralmente, mediante oficio o resolución respectiva, solicitar a registros públicos que el área se inscriba a nombre del Estado representado por la Dirección Regional Agraria, ¿no? Es decir, mediante un sucesivo asiento de dominio, la Dirección Regional Agraria procede a inscribir el área a su favor en representación del Estado. Es una facultad similar a la que tiene COFOPRI, ¿no? En el área urbana, en la formalización de predios urbanas, ¿no? Y aquí la tienen las direcciones regionales agrarias,
en el marco de este procedimiento de formalización y titulación de predios rústicos. Se trata después de una facultad exorbitante que a veces ha sido mal utilizada, ¿no? En atención a esta prerrogativa que la tienen por la primera disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1089, han pretendido en algunos casos utilizarla para supuestos que están fuera de este procedimiento. Es decir, terrenos en los cuales ni siquiera había ningún agricultor que formalizar, y aplicando o invocando esta norma, pretendieron asumir la titularidad, cosa que es bastante erróneo, debido a que esta asunción de titularidad en el marco del decreto legislativo 1089 únicamente es con el fin de desarrollar este procedimiento y titular a los agricultores, no con el fin de apropiarse de terrenos de otras entidades públicas. Por ende, habremos de tener mucho cuidado las direcciones regionales agrarias del momento que aplican esta asunción de titularidad, cuidar que efectivamente el área, materia de esta asunción de titularidad, se encuentre compuesta por el supuesto de hecho materia de formalización. Esto es, la existencia de agricultores que destinan las parcelas a actividades agropecuarias. En cuarto lugar, viene la etapa de promoción y difusión. Una vez que ya está el terreno saneado a nombre del Estado, representado por la Dirección Regional Agraria, sea a través de la primera inscripción de dominio, o sea a través de la asunción de titularidad que hemos comentado, o sea a través de aclaraciones de dominio, entre otros actos registrales posibles, ya pasamos a otra etapa de promoción y difusión, mediante la cual se busca dar a conocer a los agricultores, a las autoridades de la localidad y al público en general que se está iniciando este procedimiento de formalización y titulación de predios rústicos. El objetivo es darles a conocer todas las ventajas que va a traer consigo y por ende animarlos a los agricultores que puedan estar preparados para la fecha de empadronamiento con los respectivos documentos que sustenten su posesión, con la antigüedad que ya hemos indicado, y puedan pues finalmente tener toda su situación y documentos en regla con mira a la obtención del título de propiedad a su favor. En ese sentido, se tratan de utilizar la mayor de canales posibles a efectos de difundir esta información y que toda la localidad tenga el conocimiento debido de que se va a efectuar en la fecha designada la etapa del empadronamiento. Fijada la fecha pues de empadronamiento, luego de la etapa de promoción y difusión, ya se pasa a la quinta etapa, que es la correspondiente al levantamiento catastral. En esta etapa, la brigada a cargo del procedimiento, esto es que los funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura, un abogado y un ingeniero o arquitecto, se apersonan mediante una inspección técnica a las parcelas a efectos de verificar in situ cuál es el agricultor que conduce cada una de las parcelas. Se toma nota de cuáles son las dimensiones de cada parcela, su área, sus linderos, su medida perimétrica y cuál es el agricultor en específico que viene conduciendo cada una. Se toma nota de sus datos de identidad y en ese mismo momento se le piden los documentos que acrediten que viene poseyendo el predio desde antes del 31 de diciembre del 25 de noviembre del 2010. Es en esta oportunidad que tienen
los agricultores para presentar sus documentos acreditativos de dicha condición. Si es que no se encuentra el agricultor en esta fecha de levantamiento catastral, pues adicionalmente puede hacer la Dirección Regional Agraria hacer hasta 2 visitas de oficio de forma adicional. Pero si es que en estas 2 visitas adicionales el agricultor tampoco se encuentra presente o tampoco cumple con presentar los documentos de forma correcta, pues entonces ya deja de ser un procedimiento de oficio y el agricultor podrá pedir que el procedimiento se lleve a cabo a su favor mediante una cuarta inspección, pero ya será, como repito, un procedimiento a solicitud de parte y ya se le cobrará una tasa respectiva. Pero las 3 primeras veces sí son de oficio la visita y sí es a título gratuito. Entonces, en el levantamiento catastral permite a los funcionarios de la Dirección Regional Agrícola tener una certeza respecto a las características y condición física de cada parcela a través de su linderación, así como respecto a la identidad de cada agricultor y el cumplimiento de los requisitos. Con ello, se pasa a la siguiente etapa, que es la de elaboración de los planos, en la cual se plasma en estos planos el área, los linderos, las medidas perimétricas de cada una de las parcelas, elaborándose así una ficha catastral para cada una de ellas. Habiendo superado estas etapas, pues ya se cuenta con la información completa a efectos de poder definir o determinar en cada parcela si es que se cumple o no con los requisitos previstos por la normativa que ya hemos revisado. En ese sentido, se arma una carpeta por cada parcela y se analiza si los documentos presentados por el agricultor logran acreditar fehacientemente que conduce el predio desde antes del 24 de noviembre del 2010. En ese sentido, unos cumplen y otros no cumplen. Producto de este análisis, finalmente se elabora un padrón de poseedores aptos de formalización. Esta lista de los poseedores, los agricultores aptos de formalización, con la respectiva indicación de cada parcela, constituye el padrón de poseedores aptos. Y lo que se hace con este padrón de poseedores aptos de formalización, una vez elaborado, es proceder a su publicación. Se publica en la municipalidad distrital, en el juzgado de paz y en la misma local de la Dirección Regional Agraria. Esto se hace pues de conocimiento público. Por un mínimo de 10 días hábiles deben estar estas publicaciones de estos padrones, con la finalidad de que todos puedan tomar conocimiento y que se propenda a la mayor de las transparencias. Luego de ello, del periodo de 10 días hábiles en que es publicado el padrón de poseedores aptos, a partir del último día en que es publicado, se contabiliza un periodo de 10 días hábiles, a efectos de que cualquier persona que se sienta afectada en algún derecho real con el desarrollo de este procedimiento pueda formular, de considerarlo pertinente, una oposición. Es decir, si alguien dice, oye, acá están formalizando a fulanito de tal respecto a esta parcela, pero esta parcela es mía, y yo me opongo totalmente a este procedimiento. Bueno, pues esa es la oportunidad para hacerlo. Igualmente, una persona puede de alguna manera señalar
a un poseedor apto según la lista del padrón de poseedores aptos que a su entender no cumple con los requisitos legalmente establecidos. Entonces está la etapa de resolver las oposiciones y de que sean resueltas. Una vez que son resueltas, ya se pasa a la etapa de titulación e inscripción del título en el registro de predios, ¿no? Habiéndose resuelto las oposiciones, ya se emite un título de propiedad para cada agricultor beneficiario que ha cumplido con acreditar en el empadronamiento y mediante la presentación de los documentos respectivos que cumple con los requisitos establecidos, es decir, de poseedores para fines de actividades agropecuarias que hayan iniciado sus actividades antes del 24 de noviembre del 2010. No nos quedamos en el título de propiedad, sino que lo que se busca necesariamente es que este título sea inscrito en los registros públicos. Y el solo título acompañado del plano respectivo va a tener mérito suficiente para su inscripción registral. Naturalmente, este título es emitido por la Dirección Regional Agraria respectiva que conduce todo este procedimiento. Hasta aquí el primer procedimiento. Ahora vamos a desarrollar el segundo, denominado formalización y titulación de tierras eriazas habilitadas e incorporadas a la actividad agropecuaria. Este procedimiento también se encuentra regulado en el Decreto Legislativo 1089 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 032/2008 Vivienda. Comencemos pues a desarrollar este procedimiento de formalización y titulación de tierras eriazas habilitadas e incorporadas a la actividad agraria. Los principios que le inspiran es, en primer lugar, que se trata de un procedimiento de parte, ¿no? Y ya desde ahí parte de una gran diferencia con el procedimiento anterior. A diferencia del anterior, que era de oficio, este es un procedimiento de parte, es decir, que si solamente puede iniciar ante la solicitud del interesado, nunca parte de la propia iniciativa de la Dirección Regional Agraria, sino que siempre se activa con la solicitud del agricultor interesado. En segundo lugar, acá no se trata de un procedimiento a título gratuito, sino que la formalización es a título oneroso. Es decir, en este procedimiento, el agricultor sí tiene que pagar el valor del predio. Pero ojo, no se trata de su valor comercial, que arroja la oferta y la demanda, sino más bien de su valor arancelario, que como sabemos es bastante más bajo que el valor comercial de la parcela. Y el hecho, pues, de que sea un valor arancelario, pues también se manifiesta en ello, ¿no? Un beneficio para el agricultor y por ende en ello también se traduce el deber o la satisfacción del Estado de su deber de apoyar preferentemente el desarrollo agrario. Bien, ¿cuál es el ámbito, el supuesto de hecho, materia de formalización de este procedimiento? Mediante este procedimiento se formaliza y titula a los poseedores de tierras eriazas habilitadas y destinadas íntegramente a alguna actividad agropecuaria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2004. Mediante una adjudicación directa y previo pago del valor arancelario del predio. Vamos por partes.
En primer lugar, se trata de tierras eriazas habilitadas. Encontramos que se utiliza la palabra tierras eriazas. Como ustedes recordarán, las tierras eriazas pues son aquellas que no pueden ser cultivadas por falta o exceso de agua, ¿no? Y la primera foto que se nos venía a colación era la foto de un predio desértico, ¿no? Pero acá no tenemos ello. ¿Por qué? Porque el supuesto de formalización de este procedimiento es de una tierra que originalmente era eriaza, pero que ha sido habilitada. Es decir, esta tierra eriaza, esta tierra que originalmente era eriaza, ha pasado por un proceso de transformación. Esto es, ha sido habilitada. ¿Y qué es la habilitación? Es la utilización de medios, de obras de ingeniería hidráulica a fin de transformar un terreno seco y baldío en uno productivo. Obras de ingeniería hidráulica como el riego por aspersión, los pozos de agua, entre otros. Pero necesariamente ha intervenido la mano del hombre a través de su conocimiento de la ingeniería para hacer una obra transformadora. En ese sentido, tanto el supuesto anterior, el de formalización y titulación de predios rústicos, como el presente procedimiento de formalización y titulación de tierras eriazas habilitadas, en ambos casos tenemos que el terreno en la actualidad viene siendo utilizado para actividad agrícola, está en pleno verdor. La diferencia es cómo se logró esto. En el caso anterior, el de formalización y titulación de terrenos rústicos, el agua se canalizó de forma natural, utilizando los canales y utilizando la fuerza de gravedad. En cambio, acá, en el procedimiento de formalización y titulación de tierras eriazas habilitadas, para lograr hacer llegar el agua a la tierra, pues se ha utilizado una obra de ingeniería hidráulica. Esa es la gran diferencia. Y las actividades, al igual que en el caso anterior, deben ser esta parcela, estar destinada a alguna actividad agropecuaria. Y también tiene una fecha de inicio, nuevamente, ¿no? No se trata de una posesión intempestiva o reciente, sino que esta actividad agropecuaria debe haber iniciado antes del 31 de diciembre del 2004. Es decir, debe tener una antigüedad mayor a la del caso anterior. Asimismo, se trata de una adjudicación directa previo pago del valor arancelario del predio, ¿no? Y ahí está otra diferencia con el procedimiento anterior. Mientras el procedimiento de formalización y titulación de predios rústicos era a título gratuito, acá, como hemos visto, en el procedimiento de tierras eriazas habilitadas, sí tiene que pagar el interesado el valor arancelario del predio que pretende adquirir. Bien, habiendo revisado la parte sustantiva del supuesto de hecho en materia de formalización de este procedimiento, vamos entonces a revisar ahora las etapas procedimentales para llevarlo a cabo. En primer lugar, tenemos la presentación de la solicitud. Naturalmente, siendo un procedimiento de parte, tenemos que el procedimiento se activa por la presentación de la solicitud escrita por parte del interesado. Así, el interesado, el conductor de la tierra eriaza habilitada, debe presentar e identificar el área materia de su solicitud con el plano, la memoria descriptiva, y asimismo debe presentar los documentos que acrediten que viene conduciendo o explotando el predio desde antes del 31 de diciembre del año 2004.
Con ello, la Dirección Regional Agraria pasa a verificar los documentos presentados, verificando su idoneidad para acreditar lo requerido por la norma. De ser el caso, pide alguna subsanación. De estar todo conforme, se continúa con la etapa de diagnóstico físico-legal, en la cual ya hemos visto que la Dirección Regional Agraria debe verificar, indagar, investigar con todos los datos a su disposición para poder llegar a una conclusión respecto de quién es el propietario de esa área, obteniendo un certificado de búsqueda catastral, haciendo un estudio de títulos, verificando la eventual existencia de títulos no inscritos, comparando las bases gráficas, haciendo las consultas pertinentes a las entidades competentes, lo cual va a permitir pues identificar y descartar, de ser el caso, los supuestos de áreas naturales protegidas, patrimonio cultural de la nación, fajas marginales, zonas de riesgo no mitigable intangibles, etcétera, etcétera, etcétera. Supuestos que estarán excluidos por ser de dominio público de la aplicación de este procedimiento. Habiendo descartado cualquier contingencia de este tipo y habiendo llegado a la conclusión de que se trata de un predio de propiedad estatal disponible para los fines de esta titulación, entonces proseguirá con la siguiente etapa, que es la etapa de saneamiento. Y esta etapa de saneamiento pues cumple la misma función que aquella etapa homónima del procedimiento anterior. Es decir, aquí también la Dirección Regional Agraria, en caso de tratarse de un área no inscrita, tiene la facultad de hacer la primera inscripción de dominio a nombre del Estado, representado por la Dirección Regional Agraria. Y en el caso del escenario en los cuales el área bajo análisis se encuentra inscrito a nombre de partidas registrales a nombre de otras entidades públicas, sean municipalidades, ministerios, organismos ejecutores, los que fuesen, igualmente al procedimiento anterior, aquí también cuenta con esta facultad bajo análisis se encuentre inscrita a nombre de alguna otra entidad pública, la Dirección Regional Agraria puede unilateralmente solicitar a registros públicos que se inscriba la titularidad a nombre del Estado representado por la Dirección Regional Agraria. De modo tal, pues, que esta facultad exorbitante para asumir la titularidad de áreas inscritas en nombre de otras entidades públicas se encuentra presente tanto en el procedimiento de formalización y titulación de predios rústicos como en el presente procedimiento de formalización y titulación de predios de tierras eriazas habilitadas para fines agropecuarios. Esta facultad de asunción de titularidad se es únicamente aplicable y, como habremos de recordar, no tiene como la finalidad la necesaria de que su área cuya titularidad se asume cumple con los requisitos, características exigidas por la normativa para ser pasible de formalización. Y por ende, de esta asunción de titularidad otorgada por el Decreto Legislativo 1089 tiene como única finalidad proseguir con el procedimiento de formalización y titulación de predios rústicos o, en su caso, del procedimiento de formalización y titulación de tierras eriazas habilitadas para fines agropecuarios. Muy importante tenerlo en cuenta. Si es que han utilizado esta facultad para alguna otra finalidad, se tratará de un ejercicio irregular
de atribución. Habiendo superado la etapa de saneamiento y ya que se tiene la partida registral a nombre del Estado representado por la Dirección Regional Agraria, entonces corresponde dar inicio a la etapa de inspección de campo, en la cual se apersona el abogado, el ingeniero o arquitecto en ciencias agrarias a la parcela materia de solicitud, previa comunicación al interesado. Y allí pues se podrá hacer el levantamiento catastral, obteniendo la información física del predio, sus áreas, sus linderos, y permitirá ello pues completar el diagnóstico técnico legal respectivo. Habiéndose verificado en campo que efectivamente el interesado cumple con explotar económicamente con las fines agropecuarios esta parcela, esta tierra eriaza habilitada, pues entonces se concluye en que cumple el administrado con el supuesto de hecho requerido por la norma, lo cual se efectúa mediante un informe técnico e informe legal respectivo. En consecuencia, luego de la emisión de este informe técnico e informe legal, se procede a la publicación del procedimiento, en la cual los principales datos del procedimiento, como los datos del administrado, así como de los datos de la ubicación, área, extensión de la parcela, materia de solicitud, son publicados en avisos de los locales de la Dirección Regional Agraria, de la Municipalidad Distrital y del Juzgado de Paz. Nuevamente, con esta publicación lo que se busca es dotar a este procedimiento del máximo grado de transparencia posible, así como habilitar y asegurar el ejercicio del derecho de defensa que eventualmente se sienta afectada con este procedimiento. Es decir, si alguna persona se considera que se le está afectando en algún derecho real con el desarrollo de este procedimiento, pues tendrá la oportunidad de formular su oposición dentro de los 10 días hábiles siguientes al día de la última publicación de los avisos. En su defecto, en caso que no se haya presentado ninguna oposición o habiéndose presentado esta sea desestimada, entonces se prosigue con la notificación de la oferta de venta directa. Para tal efecto, la Dirección Regional Agraria procede a solicitar al Ministerio de Vivienda y Construcción, a través de su Dirección de Tasaciones, para que emita el informe de tasación respectivo con el valor arancelario de la parcela objeto del trámite. Con ello, la Dirección Regional Agraria obtiene el valor arancelario del predio que va a constituir el precio de venta y comunica al interesado: este es el precio. Le comunica el valor arancelario del predio que constituye la oferta de venta y le otorga un plazo de 45 días hábiles para que acepte. Asimismo, se dispone que la única forma de pago es el pago total del precio. Esto es, no se puede dividir en armadas. Entonces el administrado recibe esta denominada oferta de venta y en el plazo de 45 días hábiles, pues debe manifestar su aceptación haciendo el pago respectivo. Habiéndose hecho el pago respectivo, pues queda todo el camino expedito a fin de que la Dirección Regional Agraria emita el título de propiedad a favor del administrado. Se trata de un título de propiedad, al igual que en el procedimiento anterior, es decir, no se trata propiamente de un contrato.
sino de un título de propiedad escrito unilateralmente por la Dirección Regional Agraria, habiéndose cumplido el supuesto requerido por la norma y habiéndose procedimentales previstas ya estudiadas. Y el título de propiedad, complementado por el plano respectivo, va a ser materia de inscripción registral, con lo cual se concluye con el beneficio de esta inscripción registral a nombre del administrado. Hasta aquí los dos primeros procedimientos que hemos estudiado, ambos regulados en el Decreto Legislativo 1089 y su reglamento, el Decreto Supremo 032-2008 Vivienda. Hemos visto que en ambos se tiene un predio que en la actualidad viene siendo utilizado para fines agrícolas, predios en pleno verdor, en plena producción, tanto en el procedimiento de formalización y titulación de predios rústicos del Estado, así como el procedimiento de formalización y titulación de tierras eriazas habilitadas para fines agropecuarios. Ahora vamos a abordar un tercer procedimiento. Este procedimiento se encuentra regulado en una norma diferente, que es el Decreto Supremo 026-2003 AG, y es el denominado otorgamiento de tierras eriazas en parcelas de pequeña agricultura. Las características básicas que informan a este procedimiento es que se trata, en primer lugar, de un procedimiento de parte. Es decir, el procedimiento se activa a solicitud del interesado. La Dirección Regional Agraria no puede llevarlo de forma de oficio, sino que tiene que esperar a que el interesado le formule su solicitud. Y es en función a esa solicitud que se desarrolla el procedimiento. Asimismo, se trata de una compraventa a valor arancelario. Al igual que el caso anterior, acá también el interesado asume el costo del valor del predio. Pero nuevamente, no se trata del valor comercial del predio, sino del valor arancelario, que es uno notoriamente más bajo al que arrojaría un valor comercial del predio, en lo cual también se traduce la ejecución de esta función del Estado de apoyar preferentemente el desarrollo agrario. Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos sustantivos? ¿Cuál es el supuesto de hecho a adjudicar mediante este procedimiento? Se trata de un otorgamiento en venta directa a valor arancelario de tierras eriazas de dominio del Estado en parcelas de pequeña agricultura, de 3 a 15 hectáreas, para el desarrollo de actividades de cultivo o crianzas. Entonces vamos a analizar por partes. En primer lugar, se trata de tierras eriazas. A diferencia del supuesto anterior en que las tierras fueron eriazas, pero ahora ya se encuentran habilitadas, aquí no. Aquí sí tenemos tierras que en la actualidad continúan siendo eriazas. Esto es, en la actualidad continúan siendo eriazas que no están siendo destinadas a fines agrícolas justamente por su condición física, por falta de agua, como podemos ver en la foto. Entonces, la imagen a la que podemos asociar este procedimiento es la que aparece en esta ilustración. Un terreno desértico que en la actualidad no está rindiendo ninguna actividad, ningún fruto agrícola, y que justamente es requerido por el administrado, quien pretende transformar este proyecto mediante
transformar ese terreno mediante la ejecución de un proyecto para finalmente lograr implementar obras de ingeniería hidráulica y poder hacer este terreno fructífero para la actividad agrícola. Entonces, en la actualidad, un terreno vacío, un terreno baldío, un terreno árido, desértico, respecto del cual viene un interesado a tocar la puerta de la Dirección Regional Agraria, solicitando la adjudicación directa a su favor. ¿Y en qué se sustenta esta solicitud? En la ejecución de un programa. Este administrado pretende, tiene un proyecto bajo mano y que lo presenta a la Dirección Regional Agraria como el principal requisito para pretender obtener la venta a su favor. Este proyecto consiste en la transformación de este terreno eriazo, seco, en agrícola, y con ello lograr pues transformarlo a fin de lograr obtener todos sus frutos. En ese sentido, en caso se llegue a concretar la venta directa al amparo de este procedimiento, se va a establecer en la venta la obligación del administrado comprador de ejecutar este proyecto agropecuario que sustentó su solicitud en el plazo previsto, indicado en él, y ante el incumplimiento se establece y ejecuta la sanción de reversión del predio. Esto es, toda vez que lo único que justifica la adjudicación directa en el marco de este procedimiento a favor del administrado es que el administrado pretende desarrollar el proyecto de transformación agrícola que ha presentado, entonces, si luego de la venta transcurrido el plazo previsto en el proyecto resultase que el administrado no ha cumplido con ejecutar su proyecto agrícola, entonces corresponderá que la Dirección Regional Agraria disponga unilateralmente la reversión del predio a la propiedad del Estado peruano. Otro aspecto importante es que, como su nombre lo dice, se trata de un otorgamiento de tierras eriazas de pequeña agricultura. Es decir, tienen un límite específico. Necesariamente, la extensión de esta parcela debe tener un mínimo de 3 y un máximo de 15 hectáreas. Ni más ni menos. Debe estar necesariamente en ese rango, de 3 a 15 hectáreas. Y estas son básicamente las características del supuesto a formalizar mediante este procedimiento. Un terreno eriazo en la actualidad, vacío, desértico, que es materia de interés de un administrado que pretende la adjudicación en venta directa a su favor. Ese terreno debe tener de 3 a 15 hectáreas y en caso de concretarse la venta, se establece la obligación del comprador de ejecutar el proyecto agrícola que ha sustentado su solicitud. Y bajo sanción de reversión. Bien, habiendo visto esto, vamos a hacer una revisión de las etapas procedimentales. En primer lugar, tenemos la presentación de la solicitud por parte del interesado, quien debe presentar el plano y la memoria descriptiva correspondiente al área que pretende obtener. Con ello, la Dirección Regional Agraria verifica los documentos presentados y, de ser el caso, requiere su subsanación. En tercer lugar, la Dirección Regional Agraria constata la libre disponibilidad con la base de datos, ¿no? Que es básicamente como una etapa de diagnóstico físico-legal. Contrasta el área materia de solicitud con la información que tenga en su base gráfica, con opiniones de las entidades competentes a fin de determinar con un grado de certeza que se trata de un predio del Estado y de libre disponibilidad.
Con ello, se pasa a la etapa de inspección ocular al predio, en la cual los profesionales de la Dirección Regional Agraria se apersonan in situ al área materia de solicitud, a efectos de hacer un levantamiento catastral gráfico de los aspectos físicos del predio y completar así el diagnóstico técnico legal del predio. Asimismo, también se ha previsto una etapa en la cual se asegura que no haya ningún resto arqueológico en el predio, ¿no? Para tal efecto, se hace la consulta a la Ministerio de Cultura a efectos que se pronuncie respecto si ha hecho algún estudio anterior respecto de esa zona y de ser así, el Ministerio de Cultura puede descartar que sobre esa área exista algún resto arqueológico. En su defecto, tendría que solicitarse un CIRA, ¿no? Un certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Asimismo, luego de ello, se pide la opinión al administrador técnico del distrito de riego o al órgano encargado de administrar y fiscalizar la distribución de las fuentes de agua en el sector, a efectos que se pronuncie sobre la viabilidad del proyecto disponibilidad hídrica para el proyecto agrícola que pretende ejecutar el administrado. Con su opinión favorable, entonces se prosigue con el análisis. Con todos los documentos presentados, la Dirección Regional Agraria hace una evaluación del estudio de factibilidad. Esto es, con su personal calificado en ciencias agrarias, ciencias agrícolas, procede a evaluar la consistencia técnica del proyecto presentado por el administrado, cuidando de haber sustentado correctamente la disponibilidad física, su disponibilidad, la consistencia financiera, su congruencia técnica, etc. Con ello, procede a pronunciarse respecto a su viabilidad o no. Y siendo el proyecto viable, se procede a emitir una resolución para sanear el predio. El supuesto paradigmático en el cual se va a sanear este predio, en el cual está pensado esta norma, es en el cual se trate de un terreno eriazo sin antecedentes registrales. En estos escenarios, la norma dispone que la Dirección Regional Agraria, mediante la primera inscripción de dominio a nombre del Estado, representado por la Dirección Regional Agraria. Pero ¿qué pasa si el predio ya se encuentra inscrito, solo que a nombre de otras entidades? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el terreno se encuentra inscrito a nombre de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural? Como hemos visto en los casos de partidas registrales a nombre de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, quien es el verdadero propietario en la actualidad es el Ministerio de Agricultura y Riego, al haber aclarado su titularidad mediante resolución ministerial 181-2016 Minagri. Entonces, ¿qué debe hacer la Dirección Regional Agraria, que forma parte del gobierno regional, para obtener la titularidad operativa respecto de esta área bajo análisis que se encontrase a nombre de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural? En este escenario específico de resolución ministerial 396-2017 Minagri, se modificaron los lineamientos que regulan este procedimiento de otorgamiento de tierras eriazas en parcelas de pequeña agricultura, a efectos de determinar que en estos supuestos, en que el área bajo análisis se encuentre inscrita a nombre de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, lo que debe hacer la Dirección Regional Agraria es solicitar
su transferencia al Ministerio de Agricultura y Riego. Por tanto, se solicita la transferencia y el Ministerio de Agricultura y Riego emite una resolución aprobando la transferencia a favor del Estado representado por la Dirección Regional Agraria. Es recién con ello que pasa la titularidad operativa a nivel registral a nombre de la Dirección Regional Agraria, y con ello es que puede continuar con este trámite del otorgamiento de tierras seriazas en parcelas de pequeña agricultura. Pero ¿qué pasa si el predio se encuentra inscrito a nombre de otra entidad? ¿Qué pasa, como ha pasado bastante, si ese terreno eriazo ha sido previamente inscrito por la SBN o esté inscrito a nombre de otra entidad pública? Presenciamos pues un vacío legal en la actualidad, toda vez que en este procedimiento de otorgamiento de tierras seriazas en parcelas de pequeña agricultura, no se tiene la facultad otorgada a las direcciones regionales agrarias para asumir unilateralmente la titularidad registral de predios inscritos a nombre de otras entidades públicas. Como hemos visto, esta facultad de asumir unilateralmente la titularidad registral de predios inscritos a nombre de otras entidades públicas sí está expresamente prevista en el Decreto Legislativo 1089 para los dos procedimientos anteriores, es decir, el procedimiento de formalización y titulación de predios rústicos y el procedimiento de formalización y titulación de tierras seriazas habilitadas para fines agropecuarios. Pero en este procedimiento, regulado por el Decreto Supremo 026-2003 AG, en este procedimiento de otorgamiento de tierras seriazas para parcelas de pequeña agricultura, no se ha previsto esta facultad exorbitante de las direcciones regionales agrarias para asumir la titularidad de predios inscritos a nombre de otras entidades públicas. Por tanto, en la actualidad existe un vacío legal y no tendrían cómo proceder en estos casos las divisiones regionales agrarias. Más bien, en estos escenarios que venimos comentando, están siendo ya abordados por el proyecto del nuevo reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, el cual ha sido publicado hace pocos días. Está en la página web del Ministerio de Vivienda. Y en este proyecto del nuevo reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, sí se regula de forma general que cuando la Dirección Regional Agraria requiere un determinado terreno para llevar a cabo sus procedimientos agrarios, pues puede solicitarlo, en el caso, puede solicitarlo a la respectiva entidad propietaria, ¿no? La mayoría de los casos pueden ser que estén inscritos a nombre del Estado representado por la SBN. Entonces la Dirección Regional Agraria podrá solicitarlos a la SBN y a la sola solicitud de la Dirección Regional Agraria, la SBN podrá transferirlos a su favor. Nótese pues que esta sería una transferencia automática. No tiene nada que ver con la transferencia de dominio clásica regulada en el reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, la cual tiene como finalidad que la entidad adquirente desarrolle algún proyecto de inversión. Nada tiene que ver esa figura con acá, con la transferencia de dominio que está regulada, va a ser regulada en el nuevo reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, la cual se transfiere a la Dirección Regional Agraria, no para que desarrolle un proyecto de inversión ella misma, sino para que continúe con su procedimiento de adjudicación de la tierra eriaza en parcelas de pequeña agricultura a favor del agricultor o del empresario que ha formulado su proyecto agrícola. Entonces, esa es la situación al día de hoy. Si el terreno no está inscrito, en esta etapa,
la Dirección Regional Agraria hace la primera inscripción de dominio a nombre del Estado representado por la Dirección Regional Agraria. En segundo lugar, si el terreno sí está inscrito a nombre de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, lo que tiene que hacer la Dirección Regional Agraria es pedir la transferencia al Ministerio de Agricultura, quien la aprobará mediante resolución ministerial. Y en tercer lugar, si el terreno se encuentra inscrito, pero a nombre de otra entidad pública distinta al Ministerio de Agricultura, entonces ahí hay un vacío legal y por el momento no existe qué poder hacer por parte de la Dirección Regional Agraria. Y ante este vacío, como les comentaba, ya viene siendo abordado por el proyecto del nuevo reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Bien, en caso se haya efectuado la primera inscripción de dominio o el MINAGRI la haya transferido a la Dirección Regional Agraria, el predio, podemos pasar a la siguiente etapa, consistente en la cancelación del valor del terreno y suscripción del contrato. Para obtener el valor arancelario del predio, pues se pide su valorización al Ministerio de Vivienda y es comunicado al administrado, quien de estar de acuerdo procede al pago y con ello se suscribe el contrato. A diferencia del procedimiento anterior, en que finalmente se concluía con un título de propiedad emitido unilateralmente por la Dirección Regional Agraria, aquí, en este procedimiento de otorgamiento de tierras seriasas en parcelas de pequeña agricultura, sí se culmina propiamente con un contrato, es decir, un documento firmado por ambas partes, por la Dirección Regional Agraria en su condición de vendedora y por el administrado en su condición de comprador. Asimismo, como adelantáramos, no se trata de una venta libre de condicionamientos, sino que por el contrario, se establece la obligación del comprador de ejecutar el proyecto agrícola que justamente ha servido de sustento a su solicitud. En ese sentido, una vez firmado el contrato, diciendo que el administrado ya ha adquirido la propiedad, pues tiene el deber de ejecutar su proyecto agrícola. Y en caso de cumplir con su proyecto agrícola en el plazo previsto, pues puede, pasado, transcurrido, habiéndolo ejecutado, puede acercarse a la Dirección Regional Agrícola y decirle, oye, Dirección Regional Agrícola, ya cumplí con ejecutar mi proyecto. En consecuencia, levántame la carga de reversión. Ya no tiene sentido que permanezca en la partida registral porque ya cumplí con mi obligación. En ese escenario, pues la Dirección Regional Agrícola pues se apersona al predio, verifica que se ha cumplido con el proyecto agrícola, el terreno eriazo ya ha sido transformado y está rindiendo todos sus frutos. Y por ende, pues declara que el proyecto agrícola se ha cumplido, se ha ejecutado y solicita a registros públicos el levantamiento de la carga registral. Por el contrario, en caso, en ejercicio de su función fiscalizadora, vaya al predio y verifique que transcurrido el plazo previsto, el administrado no ha cumplido con ejecutar el proyecto agrícola, pues entonces corresponde emitir una resolución declarando la caducidad del derecho de propiedad y revirtiendo el predio a propiedad del Estado, sin devolución del precio ni indemnización alguna por las obras que hayan quedado inconclusas. Entonces, esta es una de las características más importantes, ¿no?, de este procedimiento, ¿no? Es el único de todos los que estamos viendo, que en el cual se impone la obligación del adquirente, del comprador, de ejecutar su proyecto agrícola, y ante cuyo incumplimiento se establece y ejecuta una sanción de reversión de la propiedad del predio a favor del Estado. Bien, hemos visto ya tres procedimientos
los dos primeros que vimos, recordemos que eran predios que ya se estaban en plena actividad agrícola, como es el caso de los predios rústicos y el caso de las tierras habilitadas. Y más bien, en el tercer procedimiento, el- hemos visto que sí continúa siendo un terreno herido. Ahora vamos a abordar el cuarto y último procedimiento, el cual también tenemos a tierras que en la actualidad continúan siendo eriazas. Y este procedimiento es denominación de la frontera agrícola. Repito, adjudicación de tierras eriazas para la ampliación de la frontera agrícola. El gran principio norte que inspira esta regulación, a diferencia de todas las anteriores, es que se busca despertar el interés de las grandes inversiones, de las empresas, a fin de que de forma rápida, célere, masiva, se logre ampliar la frontera agrícola, la cual constitucionalmente se ha considerado debe tener una importancia estratégica en el sustento de nuestra economía nacional. Entonces, para la ampliación de la frontera agrícola, bueno, ante este procedimiento parte por reconocer como aptitud agrícola como aquellas no explotadas por falta o exceso de agua, como ya no se consideran a tierras eriazas pasibles de este procedimiento aquellas que se encuentren dentro de la zona de expansión urbana. Esto es, necesariamente deben estar fuera de la zona de expansión urbana. ¿Y qué es la zona de expansión urbana? Aquella zona eh, provinciales como aquella destinada para el futuro crecimiento de la ciudad. Por tanto, tiene reservado ese fin y por tanto dichas áreas no van a ser pasibles de la aplicación de este procedimiento, sino que las tierras seriazas respecto de las cuales se puede aplicar este procedimiento necesariamente tienen que estar fuera de la zona de expansión urbana. De acuerdo a este procedimiento, el Estado promueve la inversión privada para la ejecución de alianzas de más de 20 hectáreas, mediante la transferencia de la propiedad de las tierras a cambio del pago de una contraprestación que el inversionista debe realizar. Vamos por partes. En primer lugar, esta tierra eriaza debe tener más de 20 hectáreas. Mínimo 20 hectáreas, máximo no lo hay. Recordemos que en el procedimiento anterior, siempre comparando, tenía el procedimiento de otorgamiento de tierras seriazas en parcelas de pequeña agricultura, cubría el espectro de tierras seriazas entre 3 a 15 hectáreas. Más bien, en este procedimiento, el terreno eriazo debe tener mínimo 20 hectáreas y máximo no hay límite. Entonces, entre 15 a 20 hectáreas no está cubierto por ningún procedimiento y un vacío. Más bien, para estar en el marco de este procedimiento, tiene que tener más de 20 hectáreas. Ahora bien, este es un procedimiento que se inicia a solicitud
de la parte interesada, la empresa que quiere invertir en esta materia agrícola, y como producto de este procedimiento, finalmente se va a celebrar una figura contractual. Un contrato en el cual lo que va a entregar el Estado es la propiedad de la tierra eriaza a favor de la empresa. Y en contraprestación, la empresa podrá entregar o realizar cualquiera de las siguientes opciones. En primer lugar, como contraprestación, la empresa puede hacer el pago del dinero del precio de la tierra. Si la contraprestación de la empresa es el pago de la tierra, pues estaríamos ante un intercambio de la propiedad de la tierra a cambio de un precio. Es decir, estaríamos ante un clásico contrato de compraventa. Pero esa no es la única opción. Otra opción es que el inversionista ofrezca como contraprestación que luego de haber desarrollado su proyecto agrícola, luego de haber habilitado las tierras eriazas y haberlas usufructuado por un periodo de tiempo, culminado dicho plazo previsto en el proyecto, finalmente devuelva las tierras eriazas ahora habilitadas al Estado. Acá ya no hay pago de un precio. Lo que le devuelve al Estado es las tierras ahora ya habilitadas, ¿no? Como fruto de la implementación de las obras de ingeniería hidráulica. En tercer lugar, puede ser que luego de ejecutado el proyecto, se establezca en el contrato que luego de ejecutado el proyecto agrícola, ya no le va a devolver al Estado todo el terreno que le fue adjudicado, sino únicamente las obras de infraestructura hidráulica. Tercera opción. Y cuarta opción, se abre la opción a cualquier iniciativa o modalidad que proponga o estructure el inversionista. Es decir, no existe una única opción, sino que existen cualquiera de las opciones que hemos señalado. Y es que, en efecto, este procedimiento está diseñado bajo la lógica de la promoción de la inversión privada, en el sentido de que, como habremos de ver luego, se parte por lo que el inversionista proponga. El inversionista hace su propuesta y en esta propuesta de contrato, lo que va a dar al Estado, al inversionista, es la propiedad de la tierra eriaza de más de 20 hectáreas. A cambio, lo que el inversionista va a dar en contraprestación puede ser cualquiera de las modalidades que hemos visto. Y el inversionista va a proponer o bien pagarle el precio de la tierra, o bien luego de ejecutado el proyecto, luego de haber usufructuado las tierras eriazas, devolvérselas, pero ya habilitadas, luego de un periodo de tiempo, o bien devolverle solamente la infraestructura hidráulica al Estado. Entonces, todo depende de lo que proponga el inversionista. Y como se trata de una propuesta, el Estado pues evaluará si dicha propuesta le conviene o no le conviene. Y contará pues con un amplio margen de discrecionalidad para decidir si acepta o no acepta. A diferencia de los tres procedimientos anteriores que estaban bajo la competencia de las direcciones regionales agrarias de los gobiernos regionales respectivos, este es el único procedimiento, más bien, en que la competencia se disemina en función a la envergadura del proyecto que proponga el inversionista. Así, en caso el inversionista, el proyecto puede tratarse o tener un alcance nacional, regional o local, en función
a cuántos distritos, provincias o regiones involucre en función al monto de inversión, en función al impacto económico programado, entre otros criterios técnicos. De ser el caso que el proyecto formulado por el inversionista tenga un alcance local, la entidad competente para tramitar el procedimiento será la municipalidad. Por su parte, en caso el proyecto tenga un alcance regional, la evaluación del procedimiento estará a cargo del respectivo gobierno regional bajo cuyo ámbito se ha formulado el proyecto. Y en tercer lugar, en caso el proyecto tenga un alcance nacional, la evaluación estará a cargo del Ministerio de Agricultura. De forma tal, pues, que este es el único procedimiento en la cual le queda un resquicio de competencias operativas al Ministerio de Agricultura. En este procedimiento de adjudicación de tierras eriazas para la ampliación de la frontera agrícola, y solamente si se trata de un proyecto de alcance nacional. Habiendo visto la parte sustantiva, ahora vamos a desarrollar las etapas del procedimiento. En primer lugar, se presenta la iniciativa privada, es decir, el empresario toca la puerta de la entidad competente, que según hemos visto, de acuerdo al alcance del proyecto, puede ser la municipalidad, el gobierno regional o el Ministerio de Agricultura. Y toca la puerta presentando su iniciativa privada. ¿Qué es la iniciativa privada? No es otra cosa que la propuesta del contrato que ha elaborado y en el cual se encuentra interesado en suscribir. Propuesta de contrato que, como hemos visto, incluye por parte del Estado la transferencia de propiedad a favor del inversionista de la tierra eriaza de más de 20 hectáreas y que en contraprestación queda a discrecionalidad o ingenio de la empresa la formulación de lo que va a dar a cambio de la adjudicación de la tierra eriaza a su favor. Esta iniciativa privada, pues, es hecha de conocimiento, es declarada de interés, ¿no? En caso el órgano competente, la entidad competente lo evalúe y vea que sí es viable, puede ser beneficioso para el Estado, tiene consistencia técnica, es atractiva, entonces la declara de interés. Y luego de ello convoca a concurso, es decir, lo hace de conocimiento público, a fin de que cualquier otra empresa interesada, que pueda estar interesada en esta específica tierra eriaza de más de 20 hectáreas, pueda presentar a su vez otra iniciativa privada u otra propuesta contractual, en otras palabras, a efectos de que compita con el proponente original. De modo tal que se pueden presentar otras iniciativas privadas en funciones a las cuales el órgano competente, la entidad competente, la municipalidad, el gobierno regional o el Ministerio de Agricultura, va a recibir esta multiplicidad de iniciativas privadas y va a poder, en función a ellas, escoger aquella que más le convenga, aquella que considere más atractiva, aquella que le pueda redituar un mejor rendimiento económico y que al mismo tiempo incluya el mejor aprovechamiento de la tierra eriaza para la ampliación de la frontera agrícola. Y aquella propuesta más atractiva, pues le va a adjudicar la buena pro y con esta empresa firmará el contrato. Y este es el esquema bajo el cual este procedimiento, regulado por el decreto legislativo 994, pretende promover decididamente las grandes inversiones empresariales para la ampliación de la frontera. Como hemos visto, es un enfoque que no se encuentra favorecido, plenamente vigente y disponible para cualquier empresa que se dedique al rubro y que pretenda obtener
un terreno eriazo de más de 20 hectáreas con la finalidad de ejecutar un proyecto agrícola. Bien, hasta aquí hemos visto los 4 procedimientos emblemáticos en materia agraria. De hecho, casi son los únicos que existen. Son el procedimiento de formalización y titulación de predios rústicos y el procedimiento de formalización y titulación de tierras eriazas habilitadas para fines agropecuarios, siendo que en esos 2 primeros casos tenemos propiamente a terrenos que en la actualidad ya vienen siendo utilizados para fines agropecuarios, ¿no? Ya vienen siendo conducidos por el agricultor en plena actividad agrícola. Y más bien por el tercer y cuarto procedimiento que hemos estudiado, que son el otorgamiento de tierras eriazas en parcelas de pequeña agricultura y la adjudicación de tierras eriazas para la ampliación de la frontera agrícola, tenemos que más bien aquí sí, en estos 2 supuestos, se trata propiamente de terrenos eriazos en la actualidad, terrenos áridos, desérticos, baldíos, que son materia de interés por parte de administrados que pretenden obtener la propiedad del predio. Entonces, estas son básicamente los 4 procedimientos y sus principales diferencias, ¿no? Según los detalles que hemos expuesto. Habiendo revisado pues ya la parte general y habiendo revisado también los 4 procedimientos específicos de ejecución, de titulación, formalización y adjudicación de tierras para el desarrollo agrario, llegado a este tercer punto de la exposición, vamos a abordar brevemente a la clasificación de las tierras según su capacidad de uso mayor. Más conocida esta clasificación por sus siglas como CUM. ¿En qué consiste esta clasificación? De acuerdo al objetivo legalmente establecido, esta clasificación tiene como finalidad promover y difundir el uso racional, continuado del recurso suelo, con el objeto de conseguir de este recurso el óptimo beneficio social y económico dentro de la concepción y principios del desarrollo sostenible. Es decir, de lo que se trata es de un esfuerzo del Estado por clasificar, diferenciar y categorizar a las tierras de acuerdo a su capacidad agrónoma. No todas las tierras serán iguales, sino que en función a los distintos escenarios, altitudes, etcétera, con los que cuenta nuestro hermoso país, entonces cada una de estas tierras tendrá una aptitud para el cultivo diferente. Y de lo que se trata entonces es que el Estado promueve a través de esta categorización a que tanto los programas estatales a desarrollarse en el futuro, así como las actividades que inicien los agricultores y las empresas, pues tengan en cuenta cuáles son las capacidades de cada una de estas tierras, de modo tal que cada tierra, conforme a su categoría y sus aptitudes, pueda ser aprovechada de la mejor manera. Esa es la finalidad de esta clasificación. Es en ese sentido que esta clasificación de las tierras por su capacidad de uso mayor las divide en tierras aptas para el cultivo en limpio, en tierras aptas para cultivos permanentes, en tierras aptas para pastos, tierras aptas para producción forestal y finalmente tierras de protección, siendo estas últimas aquellas que están constituidas por tierras que no reúnen las condiciones edáficas, climáticas ni de relieve mínimas requeridas para la producción sostenible de cultivos en limpio.
Es decir, se trata de impedimentos tan severos de orden climático, edáfico y de relieve que estas tierras ameritan que sean declaradas de protección, como los escenarios glaciáricos, las formaciones líticas, las tierras cárcavas, zonas mineras, playas del litoral, etc. Es decir, mientras todas las anteriores sí permiten, aunque sea un mínimo grado de producción agrícola, en el caso de las tierras de protección no existe esa posibilidad. Y por ende, en los procedimientos que hemos visto anteriormente, no es posible de formalizar las tierras de protección. En el resto de casos, las tierras aptas para cultivo en limpio, las de cultivos permanentes, aptas para pastos, sí van a ser posibles su aprovechamiento por parte de los agricultores, por parte de las empresas. No existe un mandato jurídico para decir que las categorías tengan que ser aprovechadas de acuerdo a su clasificación, sino que más bien esta clasificación de las tierras tiene un carácter orientativo, informador, inspirador para los futuros programas energéticos que se creen, que se pueda tomar en cuenta la condición edáfica de cada una de estas tierras para su mejor aprovechamiento. Pero no constituye en sí una prohibición para que puedan ser aprovechadas para fines distintos a su categoría, salvo en el caso de las tierras de protección, que como hemos visto, su condición son tan hostiles que ahí sí no pueden ser formalizadas mediante los procedimientos agrícolas que hemos estudiado. Bien, ahora pasamos al último punto previsto para el programa del día de hoy. Es el relativo a los proyectos especiales. Proyectos especiales, los proyectos hidroenergéticos, son muy utilizados a lo largo del territorio nacional, existiendo una lista de ellos que continúa bajo la competencia, el control, administración, rectoría del Ministerio de Agricultura y Riego. Y son los enunciados en esta lista, como el proyecto especial binacional Puyango-Tumbes, el proyecto especial Lago Titicaca, el proyecto especial de desarrollo integral de la cuenca Río Putumayo, proyecto especial Jequetepeque-Saña, Sierra Centro-Sur, Jaén, San Ignacio Bagua, Alto Guayagua, Pichipalcazú, Daten del Marañón, Alto Amazonas, Loreto Condorcanqui, proyecto especial de desarrollo del Valle de los Ríos, Apurímac, Ene y Mantaro. Estas son la lista de los proyectos especiales que continúan bajo la estructura del Ministerio de Agricultura. El resto de proyectos especiales tan conocidos que no se encuentran en esta lista son porque ya se han sido transferidos a los respectivos gobiernos regionales en el marco del procedimiento de descentralización. Pero sea en un caso o en otro caso, es decir, sea que se encuentren, permanezcan bajo la estructura del Ministerio de Agricultura, o sea que ya hayan sido transferidos a los gobiernos regionales, lo cierto es que con el pasar del tiempo, desde su establecimiento, han sido materias pues han sido objeto pues de la evolución, de la ocupación por parte, invasión, mejor dicho, por parte de los pobladores, a personas de cada zona, de modo tal que muchos de estas extensiones enormes inscritas bajo el ámbito de los proyectos, con el pasar de las décadas han sido objeto de invasiones, ocupaciones, inclusive de naturaleza urbana, ya consolidada con el tiempo en los hechos. De forma tal que estas ocupaciones, invasiones ya propiamente de características urbanas, pues hacen imposible
que se destinen estas áreas específicas a los fines del proyecto. ¿Y cuáles son los fines del proyecto? Los fines de los proyectos especiales, pues, son derivar los recursos hídricos para su aprovechamiento racional, a fin de irrigar las tierras agrícolas y poder finalmente ser dispuestas mediante subastas públicas de acuerdo a las normas especiales que rigen cada materia. Esas son la finalidad del proyecto. De modo tal que cuando tenemos ya con el pasar de los años que se verifican ocupaciones con aristas urbanas de estos predios, pues hacen que estos predios en materia de las invasiones pues carezcan de aptitud alguna para servir a los fines del proyecto. Se trata pues de invasiones consolidadas que ameritan algún tipo de respuesta jurídica de otro tipo, pero claramente ya impiden que puedan ser utilizadas para los fines agrícolas propios del proyecto. ¿Qué hacer pues en estos casos? ¿Qué hacer en estos casos frecuentes en que el producto de la evolución de la ocupación social de la tierra, para bien o para mal, han hecho imposible que en los días de hoy ciertas áreas de los proyectos puedan ser destinadas a los fines que les son íncitos? Pues para estos casos debemos atender a la figura denominada asunción de titularidad por puesta a disposición, regulada en el artículo 18 de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. De acuerdo a esta figura, dispone que la SBN asume la titularidad de dominio respecto de los bienes que las entidades del sistema hayan puesto a su disposición por no resultarles de utilidad para la finalidad asignada en el marco de la aplicación de una política de uso racional de los bienes y gestión inmobiliaria eficiente. ¿Qué nos dice en buena cuenta esta norma? Esta norma nos dice que todos los predios de propiedad o bajo administración de las entidades deben ser utilizados como regla general para sus fines institucionales. Si yo soy el Ministerio de Educación, debo utilizar los predios que tengo pues para construir locales, instituciones educativas. Si yo soy municipalidad, debo destinar mis predios para los fines propios, cualquiera de las funciones destinadas, previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades. Fines sanitarios, fines de recreación pública, parques, jardines, plazas, etc. Y así, cada entidad debe destinar los predios a los fines institucionales que les son propios. Pero si se presentan escenarios irreversibles que impidan que un determinado predio pueda ser utilizado para los fines institucionales de la entidad propietaria, entonces corresponde aplicar esta obligación jurídica establecida en esta norma, de acuerdo a la cual, en caso el predio ya no sirva para la finalidad asignada, entonces corresponde que el predio sea puesto a disposición del Estado peruano. La norma dice SBN, debemos entender el Estado peruano, que puede ser representado por los 7 gobiernos regionales con funciones transferidas, o bien por la SBN en el resto de los gobiernos regionales. Entonces, para tal efecto, debe desarrollarse este procedimiento de asunción de titularidad por puesta a disposición. Por puesta a disposición. Esto quiere decir que la iniciativa parte de la entidad propietaria del predio, quien debe tener un control respecto a cuál es la situación jurídica y física de cada uno de los predios de su propiedad o bajo su administración. De modo tal que al verificar que alguno de sus predios se encuentra en una situación que impida que sean destinados a la finalidad institucional de la entidad, entonces, de acuerdo a esta norma, tiene la obligación de ponerlos
a disposición el predio a favor del Estado peruano. ¿Cómo se hace ello? El procedimiento no está regulado en la Ley General del Sistema, es decir, las etapas que hay que seguir en el procedimiento no están reguladas, ni tampoco en el reglamento. Más bien, el tema ha sido objeto de un pronunciamiento por parte de la Dirección de Normas y Registro de la SBN respecto a cuáles son los pasos a seguir. En ese sentido, mediante pronunciamiento institucional, la SBN ha señalado que lo que tiene que hacer la entidad propietaria es, ante todo, comenzar por un diagnóstico técnico legal del predio plasmado en un informe técnico legal en el cual manifieste que ya no le sirve este predio a sus fines institucionales y que por ende corresponde ponerlo a disposición del Estado peruano. Dicho informe técnico legal, claro está, debe detallar con amplitud cuál es la situación física y jurídica del predio, a la luz de su situación registral, a la luz del estudio de su título archivado, a la luz de las cargas y gravámenes inscritas o no inscritas que puedan pesar sobre el predio, detallando cuáles son los procesos judiciales o administrativos que actualmente recaigan sobre el predio, también especificando cuál es la situación física del predio, si se encuentra invadido o no, qué tipo de invasión es, cuáles son la infraestructura que se ha advertido en la inspección técnica, etc. Y este informe técnico legal pues va a dar mérito a un oficio o una resolución de la entidad propietaria mediante la cual comunique su interés de poner a disposición el predio a nombre del Estado. Resolución u oficio que deben estar dirigidos a los gobiernos regionales, en los casos de los 7 gobiernos regionales con competencias transferidas para la administración de predios del Estado, o en el resto de regiones a la SBN. De modo tal que el gobierno regional con competencias transferidas o la SBN reciben esta comunicación mediante la cual la entidad propietaria pone a disposición el predio a favor del Estado. Y la SBN o el gobierno regional con competencias transferidas deben hacer la evaluación respectiva, corroborar que en efecto sea un predio de propiedad de la entidad propietaria que le está poniendo a disposición el predio. Hecha esta verificación, corresponde entonces que emitan una resolución asumiendo la titularidad. Esto es, sería la segunda resolución que se emite en este procedimiento, luego de la primera de puesta a disposición por parte de la entidad propietaria. Luego de ello, como vemos, la SBN o el gobierno regional con competencias transferidas emite esta segunda resolución de asunción de titularidad. Y es con esta segunda resolución de asunción de titularidad que finalmente se logra transferir la propiedad de la entidad que puso a disposición a favor del Estado peruano. Entonces, emitida esta resolución debidamente notificada, ya puede ser inscrita en los registros públicos. Con ello, se inscribe, ya queda saneado el predio a nombre del Estado, se actualiza el SINAVIP. Pero es importante señalar que en este pronunciamiento institucional de la SBN también ha cuidado de detallar que no va a ser posible aplicar ese procedimiento si es que el predio, bajo análisis, se encuentra siendo materia de una duplicidad registral con terceros. En caso el predio se encuentre en una duplicidad registral con terceros, pues existe un grado mucho mayor de incertidumbre jurídica respecto a la propiedad del predio, y en ese sentido se estima que corresponderá a la entidad propietaria continuar hasta lo último con las acciones judiciales que correspondan a fin de que se declare quién va a ser, mediante el pronunciamiento jurisdiccional que corresponda, se defina quién va a ser el propietario del predio.
Entonces, esta figura de la asunción de titularidad por puesta a disposición va a ser la figura pertinente a ser aplicada por los predios bajo competencia, a los predios bajo competencia de los proyectos especiales. En ese sentido, en caso se trate de proyectos que continúan bajo la competencia del Ministerio de Agricultura, las áreas que se pongan a disposición deberán, el procedimiento de puesta a disposición deberá ser efectuado por el Ministerio de Agricultura, quien deberá poner a disposición mediante resolución u oficio las áreas que correspondan a favor del Estado. Y en el caso de proyectos que hayan sido transferidos a los gobiernos regionales, pues la puesta a disposición deberá ser aprobada mediante acuerdo de consejo del gobierno regional, en su calidad de órgano colegiado máximo para la administración de los predios. Y será mediante este acuerdo de consejo que se pondrá a disposición el área que corresponda a favor de del Estado peruano, representado por la SBN o por el gobierno regional con competencias transferidas. Bien, con este último tema damos por culminado el programa que habíamos esbozado en un principio, habiendo revisado ya la parte general de la estructura del sector agricultura y riego, los procedimientos agrícolas en concreto, la clasificación de las tierras según su capacidad de uso mayor y finalmente la puesta a disposición a favor del Estado de los terrenos que ya no resultan útiles de los proyectos especiales agrícolas. En ese sentido, yo quedo atento si es que hubiere alguna pregunta sobre lo expuesto. De ser así, pueden tomar el micrófono y decir su pregunta. Bien, si no hay preguntas, entonces... Sí, sí, doctor, buenas noches. Habló sobre el tema de las tierras aptas para cultivo. ¿Podría indicar cuál es la base legal de esta clasificación? Sí, claro. Es el Decreto Supremo 017-2009 AG. Bien. ¿Existe alguna otra pregunta? Bien, no existiendo otra pregunta, entonces nuevamente yo les agradezco por su paciencia y damos por culminada la clase. Y de todas maneras, si hubiera alguna otra pregunta, estaré llano a recibirla a través del correo electrónico. Yo les agradezco por su paciencia y me despido. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Cuál es su correo? Gracias, Lo doctor. voy a escribir por el chat. Gracias a ustedes. Gracias. Por favor, su correo. Gracias. Gracias, profesor.